Listo, ahora sí. Con estos hechos que marcaron ustedes respecto a los grandes temas de las relaciones internacionales que marcan finales del siglo XIX, el siglo XX, por supuesto, y principios del siglo XXI, pues es esta tendencia hacia que se empiezan a desplazar a las personas que normalmente vivían en los campos hacia las ciudades, ¿no? Hay un despojo de tierras o un soltar la tierra para poderse dedicar a las actividades que eran más rentables debido a la revolución industrial en las ciudades, y entonces empieza a darse esta existencia de los burgos, ¿no? De los burgos como centros de atracción de la actividad económica, centros de atracción del comercio, centros de atracción que se van a encargar justamente de la distribución de todo lo que se genera por la sociedad hacia el resto de los países, ¿no? O de las zonas. Particularmente es en este siglo XXI que va empezando, donde se observa que además se va dando una relocalización de los procesos productivos. Ya desde el siglo XX, ¿no? Empieza a darse esta tendencia de que las empresas dejan de ser, o las industrias dejan de ser industrias locales o nacionales y empiezan a convertirse en industrias transnacionales. Y particularmente decimos entonces, en este siglo lo que se observa es justamente una relocalización, ¿no? Inclusive de países donde ya se encontraban en ciudades de forma tradicional, pero hacia otros centros, hacia otras urbes, particularmente en países en vías de desarrollo, por este atractivo en cuanto a menores costos de producción, ¿no? Pero también hay un surgimiento de las nuevas actividades económicas de punta en las grandes ciudades de los países desarrollados, que empiezan también a repuntar de una forma importante los nuevos materiales, las tecnologías de la información, las tecnologías de comunicación, que entonces requiere justamente de esta relocalización de los procesos productivos, ¿no? Hacia puntos específicos, hacia regiones, hacia ciudades muy particularmente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Silicon Valley, que es un área grande donde se concentran justamente estas grandes empresas mundiales, transnacionales, que tienen su toma de decisión y que tienen los diseñadores de punta en la zona de Silicon Valley, pero a su vez hay ciertos procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, en Nueva Delhi, ¿no? En las empresas que se encuentran ahí. Obviamente, pues esta relocalización o dispersión de las actividades, pues también requiere de otro tipo de necesidades, ¿no? En estos centros urbanos o en estas ciudades, en cuanto a una dirección y gestión que busca a su vez integrarlas también dentro de esta globalidad, es decir, que cree las condiciones necesarias para que las ciudades se empiecen a comunicar con estos grandes polos de atracción, ¿no? Es decir, con otras urbes que pueden ser urbes hermanas o que pueden ser urbes dentro de esta división internacional del trabajo. También entonces se empiezan a observar ciertas problemáticas, ¿no? A raíz de esta concentración en las ciudades. Por un lado, pues se empiezan a observar, ¿no? Ante esta concentración de la población, pues que hay claras deficiencias e inclusive se generan nuevos problemas, tanto derivados por los gobiernos o por la propia sociedad, que sobre todo van a estar ligadas con un elevado crecimiento demográfico en las ciudades, ¿no? Particularmente esto se da a finales del siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI podemos decir que a lo mejor ya la explosión demográfica en cuanto a la tasa de natalidad no es tan alta, pero sí sigue siendo en cuanto a la migración, ¿no? Migraciones de unos países hacia otros, de algunas regiones hacia otras, justamente para encontrar trabajo o centros de distribución o centros de educación o centros de cultura. Con ese crecimiento demográfico entonces en las ciudades, pues se dan enormes desigualdades
en el acceso a los servicios, ¿no? Digo, nuestra ciudad es un claro ejemplo y particularmente el problema prototípico, pues porque siendo la misma ciudad, siendo una ciudad grande, una ciudad importante, pues en realidad hay grandes desigualdades en acceso, por ejemplo, al agua, por supuesto, es que es el problema prototípico, pero también, por ejemplo, en cuanto al transporte, en cuanto a servicios de salud inclusive, ¿no? Estos se encuentran concentrados en ciertas zonas y hay ciertas zonas donde la cantidad de hospitales por habitantes pues no se compara con algunas otras zonas dentro de las mismas ciudades, ¿no? Otros problemas, por ejemplo, ¿no? La vivienda y el empleo digno. También ustedes en algún semestre, si no me equivoco, llevan como problema prototípico el tema de vivienda, ¿no? Entonces, ahí también es clarísimo, ¿no? Puede ser la falta de vivienda, puede ser la falta de vivienda de interés social, ¿no? Porque ante esta acumulación de personas que se van dando, que buscan o que se mueven a las ciudades para trabajar, pues entonces también hay una necesidad de vivienda social, ¿no? Inclusive, de repente también llega a darse la escasez en la vivienda de alta gama, ¿no? Porque se tienen que crear zonas específicas y entonces también hay mucha demanda en esas zonas en específico, con todo lo que atrae a su vez, ¿no? Si no estaban considerados para zonas con una gran cantidad de población, pues entonces también empiezan a tener problemas en cuanto al acceso a los servicios, ¿no? Y se van convirtiendo en estos círculos viciosos. En cuanto a un empleo digno también, ¿no? Ya desde el siglo XIX, Marx hablaba, por ejemplo, ¿no? Cuando retrataba cómo era la ciudad de Londres, pues retrataba que sí, que en la ciudad estaba la industria, pero todo alrededor se ubicaban los obreros en condiciones deplorables, sin servicios sanitarios, sin escuelas, ¿no? Y aunque, bueno, hemos avanzado mucho del siglo XIX para acá, todavía podemos encontrar, ¿no? Los famosos cinturones de miseria. Estos se dieron sobre todo, se dio como la explosión de los cinturones de miseria, particularmente en los años 80, y además ligado con estos problemas de la década perdida, ¿no? Que se le llama a esta década, particularmente en América Latina. Pero todavía, ¿no? Sigue existiendo, por ejemplo, tanto cinturones de miseria como este crecimiento de la ciudad que se va dando hacia las orillas, donde empiezan a desarrollarse grandes áreas con unidades habitacionales para los trabajadores justamente, pero siquiera sin pensar si en realidad ya se tenía acceso a los servicios. Es inclusive algunas veces grandes unidades habitacionales que no tienen unos sistemas de drenaje suficientes para canalizar todos los desechos que se generan en esas mismas unidades, ¿no? O no tienen la dotación de agua que requieren. Eh, También, por supuesto, eso a su vez, pues lleva a una disminución en la calidad de vida de las ciudades, a que aparezcan zonas irregulares y deterioradas cada vez en lugares que incluso pueden ser más riesgosos, ¿no? Con riesgos socionaturales. Por ejemplo, no pensemos en todas estas áreas de las Barrancas, de Magdalena Contreras, de Álvaro Obregón, de Coajimalpa, ¿no? De Iztapalapa, donde pues la mancha urbana sigue creciendo, pero pues además de que son riesgosos estos lugares, al momento en que empiezan a ocuparlo, pues se tiene que talar y el hecho de talar pues también provoca que no haya una fijación del suelo, con lo cual se generan deslaves, por ejemplo, en época de lluvias, inundaciones. Y también, por supuesto, pues es mucho más caro llevar los servicios públicos hasta allá, servicios particularmente de agua, de saneamiento, pero también de electricidad, porque además son zonas que ya de por sí tienen sus propios riesgos naturales y que además entonces se suma el que se requieren tecnologías más avanzadas, por ejemplo, para subir hasta los cerros, tanto el drenaje como el agua, ¿no? Y bueno, hablando un poco de estos problemas, a ver si se ve, porque aquí veo que se ve muy borroso, les voy a poner este videillo. Vamos a ver si corre. Si no, pues entonces seguimos. Ahí va, creo. Me dicen si se escucha. No se escucha, maestra.
¿No se escucha nada? No. Ok, entonces mejor lo voy a abrir acá para compartirlo desde acá. Ok, lo comparto. Está acá. Ah, pero espérenme, ¿por qué? Tenía que compartirlo con audio. Acá y es compartir sonido. Ok. Ahora sí. ¿Sí se Cities escucha? generate over 75% of the world's wealth. Sí, ya se This escucha. attracts lots of Okay. people looking for a better future. But more people need more housing. Lack of affordable housing means that living in slums is often the only alternative. There is now an increased need for basic services. These services are often expensive and don't work well. The consequence? Diseases and epidemics become the norm. People need to earn a living. If they can't find regular jobs in their city, they will look for money somewhere else. Informal economies boom, as do illegal activities. Many cities currently follow traditional urban planning with strict zoning. Residential over here, industries over there, commercial in the middle, more residential suburbs all around. The result is urban sprawl. Cities get wide. And wide means that people need to travel longer distances. How do they travel? Mostly by car. This results in huge jams. This slows down not only traffic but also a city's economy. Cities are big polluters. They count for as much as 70% of global greenhouse gas emissions, the main cause of climate change. As a result, natural disasters and storms test the resilience of our cities more than ever. Loss of lives, destroyed property, and economic downturn are a global problem. In the face of all this, cities need to rethink themselves. Cities need to have a holistic, all-inclusive approach to their development so as to accommodate more people and provide equal opportunities for all. So what is a city that works? Cities need to get their street grid right, with sufficient intersections to ease traffic flow, enhance access, and interconnect the city. Cities need to embrace mixed land use, become more compact, blending residences, offices, shops, amenities. This cuts the need for long commutes. Cities also need to get their social mix right, promoting neighbourhoods with a variety of housing types for all budgets. Well-planned cities increase their job numbers by 15% by being just that, well-planned. But cities need to look beyond this, providing the right incentives for the economic sector to strive and focusing on providing jobs to the urban core. Slums need to be upgraded and connected to the city, not only in terms of mobility, but also socially, to create a strong overall social tissue and foster inclusivity. Universal access to basic services is paramount. Cities also need to provide enough land for public spaces, at least 30% of their footprint. Public spaces are vital for social exchange. They are spaces for leisure, fitness and culture, and where citizens interact. Cities need to free themselves from the dominance of cars by setting up attractive, affordable public transport systems and promoting non-motorised mobility such as walking and cycling. That will not only reduce congestion, but also help to curb pollution. Cities need to become greener to help alleviate the effects of climate change and provide a clean environment for their citizens. At the same time, cities need to become resilient to the increasing adverse effects of climate change. All this makes for a happy city. UN Habitat for a better urban future. Listo. Ok. Acá le doy escape y cierro. Ok. Les vuelvo a compartir pantalla. Y bueno, como tal ya vimos, ¿no? Además, algo interesante, justamente lo que menciona al final de cómo deben de ser las ciudades, es bien interesante porque como tal, anteriormente, inclusive los modelos anteriores, no todavía los modelos de crecimiento de ciudades del siglo XX, de finales de los 80, de los 90, inclusive todavía del año 2000, había mucho esta tendencia al crecimiento que fuera más amigable para hacerlo en auto, ¿no? Así son las ciudades en Estados Unidos, así son las ciudades en el norte del país, ¿no? Donde en realidad hay zonas que inclusive son intransitables a pie, ¿no? Y justamente, pues a partir de los impactos del medio ambiente, se da un reconocimiento de que el territorio debe de repensarse, ¿no? Cosas tan sencillas como que la gente debe de poder llegar de su casa hacia la escuela, hacia la compra de sus alimentos, hacia
el asistir a los servicios, por ejemplo, de salud, debe de poder llegar a pie o llegar en bicicleta, ¿no? Es algo que antes inclusive ni siquiera se consideraba. Y hay toda una reglamentación internacional relativa, por eso, relativa justamente hacia la movilidad, ¿no? Por ejemplo, hacia el crear estos espacios donde puedan circular las bicicletas, que sean seguros, que se contemplen rutas que puedan permitirle a la gente llegar en bicicleta hacia otros lados, ¿no? En nuestra ciudad, particularmente, ser una ciudad tan grande, había como que una reticencia, o más bien un descrédito de decir, es que a poco en la ciudad se puede andar en bicicleta, ¿no? Y bueno, ya hace algunos años se empezaron a hacer estos sistemas de carriles confinados y pues no funcionan perfectamente, pero por lo menos funcionan. Otras ideas, por ejemplo, anteriormente se decía, bueno, hay una avenida, se necesita liberar espacio, ¿no? Que el transporte sea más rápido. Entonces hacemos grandes ejes viales, calles muy amplias donde puedan transitar muchos carros y eso llevó a su vez a mayor concentración de automóviles, ¿no? Donde inclusive estas grandes, calles o avenidas o ejes viales se llenaban también de tráfico. Y entonces que se decía, bueno, como tienen una velocidad más rápida, son automóviles, pues hay que crear puentes peatonales para que la gente cruce con seguridad, ¿no? Y entonces empezaron a llenar de puentes peatonales las grandes avenidas, por ahí también de los 80s, 90. Y finalmente, ¿no? Ya a mediados del siglo XX, bueno, no, yo creo que a finales del siglo XX, principios de se reconoce y se dice, no, los peatones no se les pueden poner obstáculos para que puedan moverse por la ciudad. Al contrario, tiene que facilitarse para ellos, porque de por sí ya es más sencillo para las personas que van en auto. Entonces, cosas tan sencillas como que los peatones no tienen por qué subir y bajar banquetas de un lado a otro, ¿no? Tiene que haber los pasos peatonales que no los hagan cambiar, ni subir ni bajar. ¿Por qué? Porque además se considera que hay personas que tienen una movilidad reducida, ¿no? Discapacitados, adultos mayores, y no tiene que convertirse la ciudad en una carrera de obstáculos para ellos, ¿no? Tiene que facilitarse para los peatones, para promover que incluso ellos se desplacen por las ciudades, caminando o en otros medios que no sean darle preferencia al automóvil, ¿no? Y bueno, obviamente estos procesos territoriales empiezan a tomar todavía mucho más importancia por este crecimiento que se da de las ciudades, ¿no? Particularmente la ONU, que es quienes da datos así a nivel comparativo de ciudades, nos dice que se considera, bueno, en el año 1950, por ejemplo, el 30% de las personas vivían en ciudades. Para el año 2010 ya era el 50% de las personas, en el 2015 el 54% y se estima que para el 2030, o sea, dentro de 10 años, ya van a ser 84% de la población quienes viven en ciudades, ¿no? Entonces, justamente este proceso de concentración en ciertos espacios es un proceso muy importante que además es un desafío para las ciudades, para los urbanistas, pero además eso se acrecenta con que por la importancia que tienen las ciudades, son centros de comunicación entre los países del mundo, son centros de distribución de comercio de mercancías, son centros donde además se pueden llevar la cultura de una forma muy rápida porque ya tienes a las personas ahí concentradas, ¿no? Particularmente en el informe del estado de las ciudades del mundo emitido por UNHABITAT, ¿no? Que es, podemos decir, la Oficina de Naciones Unidas que se encarga de las ciudades, nos dice que analizando entre el periodo 2010 y 2011, se considera que todas las regiones van a ser predominantemente urbanas, ¿no? Para el año 2050. Bueno, con la excepción de África, donde les va a tomar un poquito más de tiempo, ellos lo van a hacer hasta, aquí es que me faltó la fecha, ellos van a hacerlo hasta el 2050, pero estas regiones eminentemente o predominantemente urbanas se van a alcanzar hacia el año 2030. Es decir, el crecimiento de la población mundial en los próximos años que se vienen, de aquí del 2020 al 2050,
sobre todo se va a dar en estas concentraciones territoriales, ¿no? Entonces, justamente estos procesos territoriales toman especial relevancia para el análisis también de las relaciones internacionales, ¿no? Les voy a poner este otro. Me dicen si se escucha, si no hago lo mismo que hace rato. Se supone que aquí ya le di compartir con sonido. Never before ¿Escucha? have more people in history chosen Sí, to se escucha más. more Ok. than 50%. Voy a hacerlo un poco más grande. Never before have more people in history chosen to live in cities. More than 50% of the world's population now lives in cities, and cities are becoming economically and socially more important than nations. Ahí otra vez. Now lives in cities, and cities are becoming economically and socially more important than nations. Throughout history, people have come together to trade and to exchange. And the city has always been the network, the hub, the centerpiece for that trade and exchange. And now we have cities that have more in common with other cities that are very far away than we have in common with the immediate hinterland that may be only a dozen or 100 kilometers away. So this is why cities are becoming more important, and this is why cities are starting to communicate more directly with other cities without the intervention of national boundaries. Right now, there are probably 30 cities that are greater than 10 million people, and we're starting to see the rise of what we call the megacity. And by 2040, there'll be 40 of these cities. And these cities are extraordinary economic units. Many cases, they go beyond their legal boundaries. They connect even to other cities, and this creates an even stronger economic unit that attracts even more people. Cities are now challenged by their own success. Cities are becoming denser as they're becoming larger, and the challenges come from the congestion, the pollution, the exposure to security risks or even pandemics in ways that they never have before. And all those cities only occupy around 2% of the global land area. However, that very, very tight concentration also represents an enormous amount of consumption. So 70% of global consumption is now also concentrated in that 2% of land area. This concentration creates extraordinary opportunities, but also some new challenges. Moving forward, we're thinking about solutions for cities. And in particular, we're starting to think about smart cities. With the challenges of growth, smart city and smart city technology allows planners, government, users to address the challenges of that kind of growth. Smart sensors in a building, for example, can determine if somebody is in a room or not, can turn on the lights, can adjust the temperature. Smart energy systems allow municipalities to rationalize their power production and power consumption, and for consumers to maximize the benefits of when they consume power and how they consume power. Citizens can help their city work more efficiently rather than relying on the priorities of a central government. There are smart city apps in Buenos Aires, for example, or in Boston that allow citizens to become engaged with their environment, tell the people who govern what needs to be done, prioritize what needs to be done. Amsterdam has apps that basically make every citizen potentially a recorder for the environment around them. The economic benefits of smart cities comes down to one fundamental aspect, which is they become more attractive for people to live there, to work there. The ability of a city to attract the next generation of young people, of wealth creators, or for that matter, retain the value is fundamental to the city's success.
The perfect day in the smart city for me is a day where I don't think at all about the boundaries between my different activities. I can work when I'm commuting. I can socialize when I'm working. I can work when I'm socializing. The great designer Charles Eames once said that he was interested in creating the best for the most for the least. How can we create the greatest, the best value for the most number of people for the least expense? And I think this is going to be the central opportunity for smart cities in the future. Listo. Ok. Ya. Ok. Listo. Ok, bien. Además hay ciertos, ¿cómo podemos decir? Ciertos cambios que se van dando justamente por décadas, ¿no? Que como tal empiezan justamente a visualizarse que hay que modificar la forma como había crecido para llegar a esto, ¿no? Que nos decían en el video anterior, a ciudades inteligentes, a ciudades interconectadas, donde ya quienes se tratan son ciudadanos del mundo, ¿no? Particularmente, por ejemplo, desde la década de los 70, que fue la época donde empieza a desarrollarse ya con más fuerza este enfoque de buscar un equilibrio entre dimensiones económicas, sociales y ambientales, ¿no? Y surge, no es casual, ¿no? Sino que pues surge en esa época, en el 70, del 70 al 72, hay una crisis del petróleo muy grave, ¿no? Donde incluso se elabora un documento en Estados Unidos que se llama Los Límites del Crecimiento, porque decían, si no podemos seguir explotando petróleo, si no podemos seguirlo consiguiendo, pues entonces no podemos seguir trabajando, ¿no? Porque se necesita, obviamente como combustible, pero también como utensilios, y también se usa para producir ropa, y para producir medicamento, y para producir incluso alimentos, ¿no? Entonces, por un lado, en Estados Unidos se da esta crisis del petróleo que además se contagia hacia todos los países, y por otro lado, en Europa empieza a observarse el fenómeno de la lluvia ácida, ¿no? Y esto obviamente pues dañaba, ¿no? Por esta cuestión de la contaminación y también debido al exceso de contaminantes en la atmósfera, pues empiezan a dar estas lluvias ácidas con cantidades de plomo y de otras partículas que eran nocivas. Entonces empiezan a afectarse las cosechas. Y además, todavía cuando empieza a darse en la agricultura, pues era como problema de los agricultores, pero más adelante empieza incluso a observarse en las ciudades, se empieza a ver, por ejemplo, que las estatuas empiezan a tener como derretimientos causados por esta lluvia, se empieza a observar muchos de los estilos de las ciudades europeas tienen este estilo haussmanniano que implica que los techos son de un material que contiene plomo. Entonces se empieza también a ver cómo se empiezan a derretir los edificios y fue algo muy impactante para ellos. Dijeron, no, también tenemos que hacer algo, tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro modelo de desarrollo, pues estos temas que además tienen que ver con el medio ambiente, porque si no se nos revira a nosotros mismos. Y justamente entonces en el 72, después de este documento que les comentaba que se le llama Los Límites al Crecimiento, se crea la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo, y entonces aquí empieza ya a incluirse dentro de los temas internacionales el concepto de codesarrollo, ¿no? Es decir, hay que sustituir importaciones, hay que, sobre todo de importaciones de bienes que pueden estar dañando al medio ambiente, hay que considerar estrategias de conservación de la naturaleza, de protección, para que no lleguemos ni al agotamiento de estos recursos naturales que tradicionalmente considerábamos infinitos o considerábamos renovables, pero también para que esa misma naturaleza no pueda revertirse en nuestra contra por los daños o los impactos que hemos tenido hacia ella. Ahí va, ya se atoró. Pero bueno, después, en los 80, ¿no? Ya les había yo comentado que se da este proceso
a nivel de Latinoamérica, particularmente de falta de crecimiento, de estancamiento con inflación, es decir, problemas económicos. En particular en nuestro país, en el 82 tenemos una gran crisis económica. Y a nivel de los países desarrollados, pues empiezan a decir, esta cuestión además no es nada más de los países desarrollados, no es una cuestión solo de Estados Unidos y de que se vaya a quedar sin reservas de petróleo, tampoco es una cuestión solamente de lluvia que se dé solamente en las ciudades o en los países europeos, ¿no? Sino que empiezan a convertirse en problemas que son globales, ¿no? También de ahí esta globalidad, esta globalización, ¿no? De la que se habla como algo tan benéfico, pues también los problemas empiezan a convertirse en globales. Y entonces en el 87 se elabora un informe que se le llama el informe Brundtland, también se le conoce con el nombre de Nuestro Futuro Común, que elabora la Comisión Mundial del Medio Ambiente, particularmente lo elabora la señora Brundtland, por eso lleva su apellido. Y en esta Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, pues ella era la que presidía la comisión, que fue creada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1983, y aquí llega esta definición del concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Es decir, el desarrollo sustentable no solamente se trata del tema de medio ambiente, sino que además también tiene que tomar en cuenta que estas tareas que se tienen que llevar a cabo para proteger el medio ambiente, para conservarlo, para tener en cuenta que lo que antes considerábamos renovable no necesariamente lo es, pues entonces es una cuestión global. Tenemos que ponernos de acuerdo entre países, tenemos que ponernos de acuerdo entre ciudades, porque además toca aspectos que son comunes a todos, como las cuestiones poblacionales, ¿no? Este crecimiento de las ciudades indiscriminado, los recursos humanos, la seguridad alimentaria, especies, ¿no? En peligro de extinción o especies protegidas, los ecosistemas, por supuesto, temas de energía, de industria y, por supuesto, la cuestión urbana, ¿no? Que no era poca tarea. En los 90, entonces, llegamos ya dentro de esta organización internacional, de decir, si nos interesa, si queremos hacer algo, sabemos que tenemos que hacer algo, porque si no, entonces vamos a dejar de poder tener esta forma de vida como actualmente la tenemos, ¿no? Entonces, derivado de la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se crea la Cumbre de la Tierra, que se lleva a cabo en 1992 en Brasil, y específicamente en la ciudad de Río, y se hace ahí una declaración, ¿no? La declaración se le llama así, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y también se elabora ahí mismo en Río otra sobre principios forestales. Y ahí mismo se decide entonces que se van a llevar a cabo diversas convenciones entre los países que forman parte de Naciones Unidas para hablar justamente sobre el cambio climático y particularmente también sobre biodiversidad. Entonces se elaboran son dos, no es que se llame de forma conjunta, ¿no? Sino hay una conferencia marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y otras conferencias sobre biodiversidad. Particularmente la de cambio climático, pues va a tender, ¿no? A buscar información, a fundamentar, ¿no? Esto que ustedes ya presentaron del informe del IPCC, del panel intergubernamental, son quienes se encargan de levantar la información científica para poder analizar estos cambios del cambio climático y poder llegar a acuerdos. En particular sobre biodiversidad se crea la Convención CITES, se llama así, que es Conferencia Intergubernamental para el Tratamiento de Especies, no me acuerdo qué es la S, pero es de especies en peligro de extinción. Y entonces, a partir de ello, los acuerdos que se empiezan a tomar a cabo en estas convenciones marco, se elabora una propuesta que es Agenda 21, donde entonces ahí se reconoce que todos tienen que hacer algo, todos los países, y además se reconoce que hay una diferencia también de desarrollo, por lo cual también las acciones que se tomen tienen que ser diferenciadas. Particularmente, ya con estas grandes convenciones internacionales, se reconoce que el desarrollo sustentable es un proceso que como tal es parte de un sistema complejo que obliga a la política pública
a actuar de una forma integral, ¿no? Es decir, desde la visión que se tiene, todos los problemas tendrán que ser resueltos con un enfoque sistémico. Lo mismo, por ejemplo, para la cuestión de las ciudades, ¿no? Es decir, si nos preguntamos a grandes rasgos cuál es ese papel que va a jugar la ciudad en la construcción de estos futuros sostenibles, ¿no? Considerando estos tres ejes de los que hablábamos, social, económico y ambiental, pues se encuentra que es el espacio donde se pueden implementar estas políticas públicas, donde se lleva a cabo de por sí el desarrollo económico, pero entonces tendrán que congeniarse ese desarrollo económico con políticas públicas que efectivamente tengan un enfoque sostenible y que incluyan, además de estrategias de competitividad para las ciudades, pues también retomen estos tres principios de sostenibilidad ambiental, social y, bueno, la económica de por sí ya la llevaba. Y bueno, entonces nos preguntamos qué son esos componentes de la sostenibilidad. Ah, bueno, pues tiene varios, ¿no? Y hay varios autores que mencionan, algunos incluirán más, algunos menos, pero en general son estos cuatro que tenemos aquí. Por un lado, la tarea de la dimensión, bueno, son 5 de hecho, ¿no? La tarea de la dimensión económica tiene que atender los niveles de pobreza en las ciudades, que haya una activación productiva para todos los ciudadanos o todas las personas que trabajan, viven o conviven en una ciudad, pero además que esa activación productiva vaya de la mano con un uso consciente y racional de los recursos naturales. El componente ecológico, entonces, ¿no? Se va a ligar justamente con el componente económico, donde obviamente tiene que tomarse en cuenta que haya un desarrollo de la vida de los ciudadanos, que sea satisfactoria, que sea una buena calidad, que pueda hacerse de forma armónica y respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Que se disminuyan esos riesgos socionaturales de los que hablamos, ¿no? Por ese crecimiento indiscriminado de las ciudades, esa expansión horizontal, que haya un tratamiento adecuado de los desperdicios, porque además, al estar tan concentrados o ser tan densamente pobladas las ciudades, pues obviamente hay un problema en la generación de residuos, ¿no? También, por supuesto, en la generación de contaminación y por lo tanto en ambos, pues un impacto sobre el calentamiento global. En el caso del componente político, pues aquí los fines, ¿no? Serán como tal, pues fortalecer la participación ciudadana de todos los que viven, transitan, llegan a la ciudad, conviven en la ciudad, sea cual sea el motivo por el cual se encuentran ahí, pero que además permita llegar a consensos, donde esos consensos pues justamente retomen este enfoque del desarrollo sostenible. Entonces, aquí va de la mano, no puede haber un desarrollo sostenible aún teniendo estos tres ejes, el ambiental, el social y el económico, si no hay como tal un convencimiento y una participación política de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si solamente el gobierno pone normas y no están de acuerdo los ciudadanos, pues no las van a acatar, ¿no? Así de fácil. Quedarán muy lindas en el papel, pero no se van a ejercitar realmente para encaminarse hacia un desarrollo sostenible. Está, por supuesto, el componente cultural de las ciudades, ¿no? Es decir, como promotores de integración y manejo sustentable, pues debe de haber un convencimiento por parte de las mismas culturas que se desarrollan en las ciudades y tienen que encargarse no solamente el Estado por medio de la educación formal, sino todas aquellas manifestaciones culturales tienen que embonarse alrededor de estrategias que permitan aprender qué es eso del desarrollo sostenible, qué es ese enfoque que se quiere dar y sensibilizarlos ante, obviamente que deben de tener una participación política, que deben de tener un consumo consciente, un uso de los recursos consciente y que para, por supuesto, eliminar la pobreza, pues también hay que tomar en cuenta que se lleve a cabo una situación de equidad social. Y tenemos los últimos componentes, los componentes éticos, que como tal estos conforman una plataforma, ¿no? Para que tengan viabilidad estos otros componentes y efectivamente puedan transitar hacia un desarrollo sostenible. Es decir, que cada uno de los ciudadanos que participan en cada uno de los componentes
retomen estos enfoques y unos enfoques éticos, ¿no? No que sea de pintar de verde las empresas o pintar de verde las escuelas para parecer que efectivamente se está caminando hacia el desarrollo sostenible, ¿no? No, es decir, debe de hacerse y debe de hacerse por ética, de una forma consciente, de una forma responsable y de una forma autónoma. Además, también en estas convenciones internacionales, pues se llega a un acuerdo en que deben de seguirse ciertas estrategias para alcanzar esa sostenibilidad en las ciudades, ¿no? De por sí ya comentábamos que eran puntos problemáticos, ¿no? Importantes, pero problemáticos o multiproblemáticos. Entonces, lo que debe de hacerse, pues justamente lo que se acuerda hacer a nivel internacional es crear una plataforma teórica conceptual para que todos los entes que se encuentran o que confluyen en las ciudades, ¿no?, puedan retomar este enfoque. Es decir, desde el diseño de políticas públicas, pero además también en la medida en que se ligan con la región, en la medida en que se ligan con otras ciudades a nivel internacional o que se ligan con otras ciudades a nivel nacional, ¿no? Retomando los 5 componentes que ya habíamos mencionado, particularmente, por ejemplo, en la Agenda 21, derivada de la Cumbre de la Tierra, se establece un esquema programático, ¿no? Es decir, ya ahí se planifica cómo se va a avanzar hacia un desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que llevarse a cabo como políticas públicas? ¿Cuál es el papel del sector público, del sector privado, de la comunidad organizada, ¿no? Es decir, de los ciudadanos, pero que ya están organizados y que quieren trabajar por su ciudad. Se elabora un documento que es la Carta de Aalborg, que se conoce como un instrumento que va a tomar como eje la necesidad de una actuación compartida entre estos diferentes actores de la ciudad con una visión global, ¿no? Es decir, para conectarse con otras regiones, con otras naciones, con otros estados. Después se crea la Carta de Atenas en el 2003, donde aquí además se incorpora este enfoque de diseño urbano, esto que les comentaba, ¿no? Que además dentro de este diseño urbano debe de ser prioritario el ser humano, no los automóviles, no los edificios, sino cómo van a vivir la ciudad las personas. De ahí también más adelante se empiezan a generar conceptos como las ciudades verdes. Particularmente en este documento que se elabora en 2009, se trabaja para investigar cuáles son las tecnologías, las técnicas, las formas de organización que van a tener un menor impacto dentro del cambio climático, ¿no? Es decir, y va a tocar todos estos temas de gestión en las ciudades, que son gestión de recursos, tanto humanos como naturales, uso eficiente de los presupuestos públicos, uso eficiente de los recursos, para disminuir en lo posible esos impactos del cambio climático. Tenemos entonces que, pues, esta globalización, ¿no?, que marca tanto el siglo XX y particularmente el siglo XXI, pues se reconoce que el papel de las ciudades es muy importante, ¿no? En las ciudades es también donde se genera la mayor contaminación, por lo menos del aire, ¿no? Tal vez a lo mejor la contaminación del agua o contaminación del suelo se da más en las regiones agrícolas, pero por la densidad de población, los impactos al medio ambiente se dan sobre todo en ciudades en materia de aire, en materia de contaminación de agua. Por lo tanto, entonces, las ciudades deben de hacerse responsables sobre las decisiones que van a tomar, en la forma como se van a gestionar y las políticas públicas que van a impulsar para alcanzar entonces esas mejoras de la población en los 3 ejes, ¿no? Social, económico y ambiental. Tenemos además dentro de las mismas ciudades estos componentes de los que hablamos, pero ya más específicos a cuáles son esas necesidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el acceso a las necesidades básicas de agua, alimento, vestido, vivienda, educación, servicios de higiene, planificación familiar, los accesos equitativos de mujeres y niñas, ¿no?, a las mismas oportunidades, el desarrollo físico y deportivo, la seguridad pública, por supuesto, en los componentes económicos, pues mejorar los niveles de ingreso, hacerlos más equitativos,
mejor acceso a bienes y servicios de mejor calidad, pero también de mejor precio, con muchas alternativas para poder elegir. En cuanto al componente ecológico, bueno, que los ecosistemas tienen que ser balanceados y sostenibles, tienen derecho a un ambiente limpio y seguro, a un uso eficiente de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, protección y prevención de aquellos factores que pueden impactar de forma más contundente en el cambio climático. En cuanto a los componentes políticos, bueno, esa capacidad de participar en los procesos políticos equitativo para todos, ¿no? Que haya justicia social, que puedan tomar las decisiones de sus gobiernos. En los componentes culturales, pues que haya una conservación de las prácticas y valores tradicionales y relativas a arte y cultura. En cuanto a valores espirituales y éticos, bueno, que haya un buen nivel de valores éticos y morales en la sociedad, que se le dé prioridad a las libertades, ¿no? Incluyendo la libertad de culto y, por supuesto, oportunidades para que la gente crezca espiritualmente. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Estos componentes que mencionamos, pero organizados en un esquema que nos habla entonces de cuáles son esas líneas que van a ser una ciudad sostenible. Y nos dicen, bueno, está el concepto de capacidad y funcionalidad. Debe de haber un consumo eficiente, el espacio público debe ser usado de forma con calidad, debe de haber una movilidad que sea sostenible. El enfoque de cohesión social, bueno, pues debe de haber esta cohesión social que además permita una habitabilidad adecuada, ¿no? Con un acceso a la vivienda o a edificios que sean propios para desarrollar una vida con los espacios suficientes, que en el modelo o en el componente de eficiencia, que sean autosuficientes estos flujos mismos de la ciudad, ¿no? Que sean sostenibles financieramente, socialmente y ambientalmente. Además, se reconoce también esta característica de complejidad, ¿no? Va a haber una diversidad de usos y funciones urbanas, ¿no? Ahí mismo se concentran empresas, se concentran personas, se concentran familias, se concentran actividades de gobierno y todas deben de poder confluir de una forma tal que mantengan esa biodiversidad urbana y que entonces de forma conjunta creen este modelo de ciudad sostenible, ¿no? Y bueno, particularmente entonces se desarrolla esta rama que habíamos mencionado de ONU Habitat, donde nos habla de qué son los puntos más graves o más calientes, le ponen así los hot points, que deben de ser tratados en las ciudades y particularmente ahorita con el COVID, ¿no? Debe resolverse la cuestión del hacinamiento. Altas densidades de población no permite dar los servicios adecuadamente. Debe de haber una conectividad, debe de solucionarse esa conectividad limitada o deficiente, ¿no? No puede haber zonas aisladas que no tengan acceso a los mismos servicios. El transporte público debe ser eficiente y debe de ser limpio. Ubicaciones vulnerables, ¿no? Es decir, hay que tratar esas zonas de alto riesgo, riesgos naturales en particular, o que incluso se pueden convertir en riesgos a la salud, ¿no? Y bueno, les voy a dejar ahí las ligas de ONU Habitat, que bueno, ustedes se supone que ya las revisaron. Y particularmente ya para terminar, ¿no? Otro tema, por ejemplo, muy relevante cuando se habla de ciudades es identificar cuál es su relación con el agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, el país lo dividimos en 13 regiones hidrológicas. Nosotros nos encontramos en la región 13 y particularmente si ustedes ven los indicadores, ¿no? Nos dicen la presión hídrica es muy alta. El agua renovable per cápita es muy poca en comparación con las demás regiones. Hay una alta densidad de población. Con respecto al porcentaje de población nacional, pues somos de las ciudades más pobladas. Y también se aporta, muy importante, en cuanto a actividad económica hacia el PIB, ¿no? Particularmente en UNESCO, que fue el otro documento que les dejé revisar, es la Alianza de Megalópolis para el Agua y el Clima, porque justamente al concentrar tantas actividades y al tener esas densidades de población, se reconoce que tienen problemas muy parecidos, ¿no? Particularmente relacionados con el agua y relacionadas con el impacto del cambio climático, ¿no? Y a su vez también tienen mucha vulnerabilidad por el mismo cambio climático y por las necesidades de provisión de agua. En la UNESCO entonces también se crea este otro documento que es el
bueno, es una publicación, ¿no? Que es el Agua, Megalópolis y Cambio Climático. Y ese es importante, fue el otro que les dejé que revisaran. Es importante que lo revisen porque nos va a dar el marco teórico para lo que vamos a elaborar de su proyecto de agua, ¿no? Entonces, bueno, justo terminando así en rayando. Lo dejamos hasta ahí. La próxima clase comentamos lo que ustedes leyeron de los documentos y entonces entramos con el siguiente tema y ya, bueno, vamos explicando cómo van a ir redactando ese trabajo para entonces fijar también una fecha de entrega del primer avance de su trabajo, ¿vale?